Buenos días con todos, bienvenidos a los Smart Talks. Esta es una plataforma de compartir información que venimos propiciando desde finales del mes de abril. Mi nombre es Cristian Arteaga, soy el director de Smart Tourism and Hospitality Consulting, una empresa dedicada a las soluciones integrales en el turismo, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con nosotros. El tema que tenemos está relacionado a la promoción turística de los países, el turismo interno, y conversar un poco también sobre este tema que es muy importante, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Invito a los que están presentes que puedan ir comentándonos por el chat de dónde se conectan. Siempre la recomendación de que para que puedan tener una mejor experiencia, puedan tener otros dispositivos y aplicaciones apagadas para que no consuman data o memoria y puedan disfrutar del evento. Tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Voy a empezar nombrándolos ahora y después pasamos a la sala donde estaremos todos juntos y podremos saludar y compartir de esta jornada. Nos acompaña desde Perú la directora de promoción turística de PROMPERÚ, la señora Marisol Acosta. Ella es licenciada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, además de turismo, psicología, en la Universidad San Martín de Porres. Tiene una experiencia en el sector turístico en el campo de la promoción, tanto del turismo interno como del turismo receptivo. Su trayectoria data desde el Fondo de Promoción Turística, FOBTUR, una entidad que elaboró entre los años 88 y 92 en las áreas tanto de turismo interno como receptivo. Desde el año 2003 inicia su trayectoria en PROMPERÚ como coordinadora de la región sur del turismo interno, como subgerente posteriormente de turismo interno, coordinadora de alianzas y apoyos y coordinadora de mercado latinoamericano. Desde marzo de 2010 hasta agosto de 2014 se desempeñó como subdirectora de promoción de turismo interno y actualmente, como mencioné al principio, es la directora de promoción de turismo de PROMPERÚ. Nos acompaña también el día de hoy don Ricardo Sosa. Ricardo es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina. Fue secretario de Turismo desde 2013, fue el director, además del Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero. Entre 2012 y 2013 ha sido presidente por 2 años consecutivos del Ente Norte Argentino de Turismo, presidente del Consejo Federal de Turismo durante la transición gubernamental de 2015 a 2016 y titular del Comité Provincial de la Organización del Rally Dakar y del MotoGP. Ejerció como periodista de la Subsecretaría de Prensa y Difusión de la Gobernación santiagueña, de los diarios El Liberal y Nuevo Diario, en las radios FM Popular y Satelital. Y finalmente nos acompaña desde Ecuador don Mariano Proaño. Mariano ha sido viceministro de Turismo de Ecuador y actualmente es asesor de promoción turística del ministerio de este hermoso país. Es profesional con mucha experiencia en la administración de empresas, hoteles y restaurantes, tanto en Alemania, Guatemala y Ecuador. Es un consultor especialista en turismo receptivo. Ha sido gerente de ventas internacionales para Alex Expeditions, consultor del Ministerio de Coordinación de la Producción, consultor para proyectos de hotelería y turismo receptivo, consultor de requerimientos de financiamiento para empresas hoteleras y turísticas. Fue subsecretario del Mercadeo Turístico del Ministerio de Turismo de Ecuador, presidente ejecutivo de TOPSA, Travel Opportunities South America, presidente ejecutivo de Explora Ecuador, operadora de turismo receptivo, gerente de mercadeo, de la compañía Claim Tours, director ejecutivo y presidente de la Fundación Ecuatoriana de Promoción Turística, vicepresidente además de Metropolitan Touring y director de alimentos y bebidas del Hotel Camino Real en Guatemala. Sin duda, unos invitados muy especiales con un conocimiento y una amplia experiencia sobre lo que es el turismo en sus países y también para poder presentarnos una imagen regional. Les invito tanto a Marisol como a Ricardo y a don Mariano a unirse a la sala y dar un breve saludo a la audiencia. Marisol, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Gracias, Cristian, por esta oportunidad de compartir este espacio con Mariano, con Ricardo nuevamente, con quien nos vamos a encontrar. Y bueno, es un placer poder intercambiar experiencias, seguir aprendiendo unos de otros y creo que juntos vamos a salir adelante, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que queremos también trasladar, ¿no? Que creo que
tenemos dificultades, pero las dificultades son para superarlas y en eso estamos todos. Así Gracias. es, muchas gracias. Ricardo, buenos días. El audio de Ricardo está desconectado. Ahora sí. ¿Ahí me están escuchando? Bueno, buenos días a todos. Un saludo muy grande a Marisol, nuevamente, que nos encontramos, a Mariano, a vos, a la gente que está observando este conversatorio. Y como bien lo ha dicho Marisol, lo que pretendemos es humildemente transmitir un poco la experiencia, los retos que está arrojando esta pandemia, los aprendizajes, los replanteos que se generan a diario a medida que van sucediéndose situaciones no solamente en nuestros países, sino en el resto del mundo. Y la idea es eso, transmitir ese mensaje de incentivación a que pronto esto va a pasar. Tengamos en cuenta, y yo les decía a los operadores nuestros, que en este viaje, en esta supervivencia de esta batalla contra la pandemia, creo que estamos ya pasando la mitad del camino. Ojalá que quede poco cada día que pasa. Correcto, muchas gracias. Y bueno, Mariano, buenos días, bienvenido también a los Smart Talks. El audio lo tenemos desconectado aparentemente. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Okay, buenos días. Gracias, Cristian. Marisol, mucho gusto. Ricardo, estoy encantado de participar aquí. Gracias a la audiencia que se ha conectado. Bueno, creo que han expresado las ideas fundamentales y yo creo que los conceptos y el valor de estas reuniones, de estas ocasiones, son relevantes. Es tan actual y necesario el que podamos compartir las diversas experiencias, aprender, caminar juntos en esta durísima coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Confío en que vamos a salir adelante. Espero que los aportes que podamos entregar, y en mi caso en particular, sean de aprendizaje, de utilidad para todos y claro, estamos para siempre para servir. Muy contento de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su saludo. Quiero aprovechar en saludar a cada una de las personas que se conecta. Tenemos personas desde Panamá, desde Ecuador, desde Guatemala, Honduras, Chile, Argentina, Perú. Y en realidad estamos muy agradecidos de que puedan seguirnos. También está Colombia presente. Entonces, bienvenidos con todos. Y ahora sí, pasamos a lo que hemos venido a hacer. La primera parte de nuestro conversatorio aborda un tema importantísimo, que es el que se ha considerado el primer eje de desarrollo dentro de lo que son nuestras industrias turísticas, que es el turismo interno. Entonces, quiero que en este momento podamos compartir un poquito esos grandes retos que se presentan para cada uno de sus países y además comentarnos un poquito cuáles son las perspectivas que se tienen al respecto de las aperturas y la activación del turismo local o interno. Le cedo la palabra a Marisol para que pueda dar esta primera respuesta. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Cristian. Bueno, en primer lugar, para todos los países y para todos estamos viendo el turismo interno como la primera en reactivarse, ¿no? La primera que va a generar este dinamismo en los viajes que todos estamos esperando. En nuestro caso nos encontramos actualmente, y creo que como todos, muchos de los países se encuentran en implementación de los protocolos. Nuestro viceministerio de Turismo ha venido emitiendo una serie de protocolos, otros que están saliendo en las próximas semanas, en los próximos días y semanas próximas, y complementando toda estos protocolos que son importantes de ser implementados en cada uno de los actores que forman parte de esta larga cadena de valor que tenemos tan rica del turismo. Los desafíos, el primero es recuperar la confianza del viajero, y esta recuperación de la confianza del viajero va a ir de la mano en la implementación de estos protocolos, en el mostrar destinos que son bioseguros. Sabemos que vamos a tener un viajero mucho más demandante y exigente en las medidas sanitarias que se están tomando por parte de cada uno de los actores de la cadena, y en ese sentido es que nuestro viceministerio viene trabajando a nivel de las diferentes regiones, impulsando la implementación de los mismos. Hay un sector privado muy activo, comprometido, que viene en ese trabajo también. Lo segundo es que también es uno de los pilares, digamos, para la promoción, en este caso turismo interno, es elevar esos niveles de calidad y bioseguridad dentro de los servicios.
esta adaptación que tiene que también darse de cara a una demanda que ha cambiado este comportamiento y dentro de las tendencias que vemos, obviamente la preocupación por las medidas sanitarias, además de esta búsqueda por espacios abiertos, naturales, espacios de turismo de naturaleza, que va a ser uno de los primeros en ser desarrollados por los niveles de confianza que también eso le genera a un viajero, los grupos de viaje, cómo se van conformando, que también van cambiando, toda esta adaptación que tiene que ver de la oferta de cara a este viajero post-COVID, en este caso si miramos al turista nacional, que también va tomando patrones distintos de comportamiento y que son importantes de monitorear. Entonces tenemos por un lado la información que desde una entidad como nosotros brindamos al sector privado para que puedan ir adaptando y esta oferta importante que es la que va a cumplir con esas expectativas que tiene este nuevo viajero. La digitalización del turismo es absolutamente importante, es fundamental. Hemos visto ya una aceleración de la tecnología y cómo ya un sector como el nuestro venía haciendo uso de la misma y ahora eso se vuelve imprescindible. Esta adaptación de nuevas plataformas que respondan a esta coyuntura y esta actualidad y que va a continuar, que son plataformas digitales, cambiamos de las presenciales y migramos a las digitales precisamente para poder atender tanto a un consumidor como a un canal comercial. Y en el caso del turismo interno, también estamos trabajando con el sector turismo para poderlos acompañar en este proceso de aprendizaje y de uso de herramientas digitales, que es un desafío. Ya lo era y ahora lo es más. Por tanto, hemos venido trabajando desde el comienzo de la pandemia, cambiamos todas las capacitaciones, pasamos de las presenciales a las virtuales, haciendo uso de diferentes herramientas en el marco de un programa que tenemos que es la Ruta de la Competitividad Turística. A la fecha hemos capacitado a más de 13.000 profesionales del sector en este ámbito. Tenemos precisamente la próxima semana el siguiente programa de la ruta que le hemos llamado el programa Express, por la rapidez con la cual que ha también salido, y este programa tiene una serie de herramientas que justamente están asociadas a la tecnología y al uso de las mismas, tanto en este caso para la promoción, para la comercialización y para las capacitaciones que venimos desarrollando. El objetivo pues es impulsar la reactivación del sector y en ese proceso es que nos encontramos. Muchas gracias, Marisol. Sí, es una visión bien amplia de de cómo se está abordando toda esta serie de desafíos y retos. Quiero cederle la palabra a Ricardo para que nos comente también cómo va trabajando Argentina en ese aspecto. Vi personalmente de que algunos de los primeros destinos que se abrieron en Latinoamérica de turismo interno fueron precisamente en Argentina. Me parece que fue Salta, si es que no me equivoco, que abrió, y después me enteré que también tuvieron que cerrar rápido porque hubo un tema de crecimiento con la pandemia, ¿no? Entonces, conocer un poquito más de estos detalles. Bueno, precisamente, Cristian, lo que te entrega esta pandemia es la imprevisibilidad y es el constante aprendizaje para replantearse todas las acciones que se vienen haciendo, ¿no? A nivel interno, coincidiendo con las palabras de Marisol en la generación de estos protocolos sanitarios que son tan importantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que se redacta un protocolo sanitario con la participación tanto del ministerio como de las entidades representativas del ámbito turístico, la segunda etapa es la capacitación y formación a todas las empresas que integran la cadena de comercialización turística. En el caso de Argentina se han redactado una decena de protocolos sanitarios que incluyen a establecimientos de alojamiento, locales gastronómicos, a las agencias de viajes, al ámbito del turismo de reuniones, a los guías de turismo, al enoturismo, al turismo rural, al turismo aventura, toda esta cadena de comercialización. Después continúa una etapa de capacitación. Primero de sensibilización, porque tienes que tener en cuenta que tienes que comenzar a sensibilizar a las empresas para que asuman plenamente la realidad que están viviendo en este ámbito de la cuestión sanitaria. Después sigue la capacitación, mostrarles cómo son y explicarles cómo son esos protocolos sanitarios. Y después está la formación. Y luego sigue el monitoreo y después está el control de la ejecución de esos protocolos sanitarios efectivamente, para que allí tengas complementado un sistema, un verdadero sistema de calidad turística que le garantice al potencial turista esa seguridad de que va a ir al destino. Eso es por un lado. Por el otro, y en cuanto a los aprendizajes y la realidad de esta pandemia, bien lo has dicho, Argentina ha sido uno de los primeros países de Latinoamérica que ha comenzado a reabrir a nivel interno diferentes provincias. En nuestro caso son provincias
Parece que tenemos un pequeño problema con la señal de Ricardo. Esperamos unos minutos. Estamos teniendo un pequeño problema de conexión, Ricardo, con tu transmisión. Mientras se recupera esto y podemos levantar la plataforma, a ver, esperamos un par de minutos. En todo caso, Ricardo, si es que el problema persiste, te agradeceré poder refrescar el navegador, hacer una recarga del mismo y posiblemente mejore la señal. Ahí justo, ahí está. Ricardo, te tenemos de vuelta. ¿Me están escuchando? Sí, tuvimos un corte por un momento por la calidad de señal, pero estamos nuevamente atentos. Les decía que Sí. su sistema turístico a nivel provincial, a nivel territorial, interno. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bien. Les comentaba eso, que a nivel interno había reabierto su sistema turístico. Provincias han comenzado paulatinamente a reabrir todos los establecimientos hoteleros, algunos productos turísticos. Hay casos que hay que contarlos para que también esto nos lleve a un aprendizaje. En el caso de la provincia de Jujuy, en el norte argentino, donde está la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, a fines de mayo fue la primera provincia que reabrió los productos turísticos y los establecimientos hoteleros para que los propios jujeños puedan hacer turismo dentro de la provincia de Jujuy. ¿Qué sucedió? Al mes comenzaron a aparecer algunos casos de coronavirus y se fue incrementando y produjo que se cierren las puertas en esa provincia. Sin embargo, este trabajo de avance y retroceso se va produciendo en diferentes partes del mundo, no es solamente Argentina. Al día de hoy en Argentina, la provincia de Salta tiene abierto el sistema turístico para los salteños, la provincia de Tucumán tiene abierto para los tucumanos, la provincia de San Juan para los sanjuaninos, y ese proceso de reapertura va con una segunda etapa que es la reapertura interprovincial. Pero ¿cuándo se va a producir la reapertura interprovincial? Cuando el sistema sanitario otorgue las condiciones necesarias en cuanto a la cantidad de contagios para que eso pueda llevarse adelante. Los protocolos ya están insertos, están publicados y se está capacitando a todo el empresariado argentino en ese contexto. En estos momentos hay que tener en cuenta que la República Argentina tiene un 60-65% de su territorio ya con etapas superadas y están con distanciamiento social, ya no están con aislamiento social. No obstante, hay que tener en cuenta que la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, el ámbito metropolitano de la provincia de Buenos Aires, concentra el 80% de todos los casos que tiene el país. Y lógicamente la capital del país, al ser el punto neurálgico institucional y social, produce que mayoritariamente las decisiones se tomen en base a la situación que sucede allí. Pero además de eso, hay provincias como Jujuy, Río Negro, parte del Tierra del Fuego, que tiene sectores con una gran cantidad de contagios. Y por esas razones que el turismo interno, ¿cómo se desarrolla? Y lógicamente la primera etapa es la que está sucediendo en algunas provincias a nivel interno. La segunda etapa sucederá a partir de la interprovincialización del turismo, el acuerdo entre varias provincias. Y la tercera etapa a nivel nacional, cuando todas las provincias tengan la posibilidad de reabrir sus puertas. Y la cuarta etapa, y es lo que sigue, es la apertura de las fronteras. Pero hay que tener el mensaje que tenemos que tener, que el secreto de esto está en la concientización por parte de todos de saber cómo convivimos con el virus. Porque mientras no esté la vacuna al alcance de todos y se elimine esta amenaza, vamos a tener y aprender a convivir con este virus, con estos avances y retrocesos que están sucediendo en todas partes del mundo. Eso es por un lado. Por el otro, lo que tenemos que tener en cuenta, y como bien lo ha dicho Marisol, es el trabajo profundo hacia la digitalización, la posibilidad de que la mayor cantidad de personas puedan utilizar los servicios digitales para acceder a toda la información que se requiera, tanto en los pre-check-ins, no solamente con la folletería adaptada al digital al celular, sino también con los servicios que se puedan
agilizar en los diferentes actores de la cadena de comercialización turística. Y por último, lo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo de Argentina es un profundo trabajo de actualización en cuanto a productos turísticos. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de las provincias han reordenado sus productos, han posicionado el producto de acuerdo a lo que todos percibimos que va a existir, que es, lógicamente, la búsqueda de ámbitos de naturaleza, de ámbitos abiertos, con poca presencia o aglomeración de personas. Y las provincias se han capacitado, se han reordenado, y el Ministerio de Turismo lo que está haciendo es una capacitación interna, no solamente de región con región, sino también con productos. En estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, el Ministerio está haciendo una capacitación sobre enoturismo, presentando la propuesta enoturística de la provincia de La Rioja para todo el país. Y eso es lo que se está haciendo diariamente, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Es interesante, como tú bien has comentado, el tema de los picos y las curvas dentro de la pandemia se han dado a nivel global, no solo ha sido a nivel de nuestros destinos latinoamericanos. Vimos que cuando abrió España, estaban en un momento donde la curva había bajado bastante y ahora nuevamente han tenido o están enfrentando un pico, sobre todo en Madrid, y va a ser algo de lo que va a tener que suceder. El tema es cómo nos preparamos y me parece que ambos han hasta ahora demostrado algunas estrategias interesantes para poder asegurar y generar la confianza que necesita tanto el viajero interno como internacional. Invito a Mariano a que nos comente un poco ahora sobre, desde Ecuador, cómo es que están abordando estos temas. Yo tengo una breve presentación tuya. ¿Deseas que la ponga ya? Sí, por favor, para apoyarme, si es que posible. Gracias, Cristian. La siguiente, por favor. Bueno, creo Perfecto. que en el ámbito de la reactivación, lo fundamental era empezar analizando el escenario de corto plazo y proyectar el impacto de la crisis. Yo creo que era sustancial entender que había problemas y, claro, el uno era el confinamiento. Es decir, entramos en una forma súbita a encerrarnos. Nadie nunca pensó que esto sería en un inicio una pandemia, todo el mundo pensó en una epidemia. Y ese confinamiento forzoso lo que hizo es decirle no al turismo. Y luego vino un impacto en la economía, que una limitación de toda clase, sobrevivir con ese tipo de limitaciones, que además en nuestra actividad nos frenaba la movilidad, la proximidad, a dónde ir. Las ciudades que son los motores de la economía, estaba todo cerrado. Además del temor, ¿no?, a la incertidumbre, el riesgo de contagio, la incertidumbre sobre las medidas, si es que eran efectivas o no eran efectivas, que todo aquello que sembró dudas y luego, por último, eh, la oferta, ¿no? Una oferta disminuida, impedida, limitada, y necesitando mecanismos de alivio y con bajísimas expectativas de generar demanda en el corto plazo. Siguiente, por favor. Creo que lo que decidimos fue lanzar estrategias. La primera era cuidarse, ¿no? Empezamos con una campaña de quédate en casa para inducir a las personas a ser conscientes. Con más tiempo en casa podíamos llegar a los individuos y a los hogares a través de las redes, aprovechando la atención a las noticias y el que las personas encontraban con mayor intensidad el tener la necesidad de comunicarse entre sí en ausencia de este acercamiento personal, ¿no? Y aprovechamos ese espacio para mostrar el país. Como siempre, creo que y como está ocurriendo en todos los destinos, lo primero, el turismo local. El segundo paso fue invitar a recordar y descubrir. En la medida en que se vislumbraron horizontes de normalidad en un futuro, salimos con Descubre Ecuador desde casa, para mostrar nuevos lugares, destinos conocidos y otros por conocer para muchísimos, ¿no? La tercera fue despertar en la persona el recuerdo, la añoranza, el deseo de volver y de conocer. Se llamó Te extraño, y decía cuánto extrañábamos el ir, el sentir, el estar. De allí pasamos a la fase 4, que era ya lanzar el desafío, del desafío de la promesa, de la transformación, de la inspiración en el compromiso, perdón, y la llamamos Te Prometo Ecuador. Finalmente, y cuando se empezó el proceso de apertura de los destinos, en el momento el Ecuador tiene 18 provincias abiertas, ¿no?, que están operando, llegó el momento de la decisión.
y los llamamos Me Quedo en Ecuador. Y en esta fase, con el compromiso de educar, de recomendar la observancia primordial de las medidas de seguridad. La siguiente, por favor. Y claro, las estrategias. Lo primero fue el desarrollo de protocolos. El Ministerio de Turismo, debo decirlo con certeza, empezó con un trabajo exhaustivo en la elaboración de protocolos desde muy temprano. Lo ha hecho en conjunto con el sector privado. Ya son 19 protocolos para las actividades turísticas que están en ejecución, lo que ha facilitado que en medio de la crisis se haya podido adelantar en el aspecto primordial del aislamiento del país. Este es un proceso que continúa, pues no termina en la certificación de los productos como tales y en la certificación de los destinos como bioseguros, sino que debemos ir más allá, es en la medición de los resultados. Yo creo que esto es importantísimo. Se trata de generar, como ya se ha dicho, sabemos, confianza, no de vender seguridad, sino de entregarla. Yo creo que eso es fundamental. El segundo paso es la capacitación. Se ha trabajado intensamente para que los establecimientos logren manejarse en andariveles de exigencias ante la nueva normalidad, una nueva normalidad que la vamos conociendo, la que vamos aprendiendo y que están demandando precaución y sobre todo rigurosidad. Como muchos de los países hermanos, tenemos destinos con alto nivel de sensibilidad que exigen no solo contar con protocolos, sino con planes de contingencia que minimicen los riesgos. Y esto es una parte también importante, cómo capacitar en el manejo de los planes de contingencia, ¿no? El tercer paso fue innovar. Hemos apostado a la innovación y de hecho no solo que estamos estimulando la creación de incentivos a nivel de gobiernos locales para todo aquello que implique diversificación, adopción de medidas de mejores prácticas, sino que tenemos en marcha, por ejemplo, un ambicioso programa de digitalización de los pymes y las MIPYMES. Creemos que es el momento, como ya se ha mencionado y lo están haciendo todos los destinos, es el momento de emprender con fuerza en la digitalización. Y el cuarto es el compromiso. A principios del año creamos un programa denominado Viaje Ecuador que implicaba el apoyo del Ministerio en temas de capacitación en comunicaciones, buenas prácticas, asumir las campañas de promoción de los destinos e impulsar con los operadores, paquetes, revistas digitales, material POP y demás. A cambio de esto, los destinos asumían el compromiso de seguridad y vigilancia, control a la informalidad, de manejo del medio ambiente, de ordenamiento territorial y planificación de la movilidad. Y a nivel del consumidor, el acceso a través de códigos QR a la evaluación del desempeño de los destinos en todos estos aspectos como un mecanismo de reconocimiento y estímulo al mejoramiento continuo. Yo creo que es el espacio ahora, en medio de la crisis, de la oportunidad para consolidar esos procesos de mejora continua. Y con ese criterio hemos asumido el rol de incentivar a los destinos, a los productos y al consumidor a entrar a formar parte de ese proceso. Y ante la nueva normalidad es imprescindible asumir la situación como lo que es, lo que acabo de decir, una oportunidad para cambiar y para mejorar todo aquello que no se logró hacer hasta ahora. Y es un desafío, y el desafío es lograr hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. En realidad, sí, vemos de que en realidad las acciones son muy similares. De hecho, vivimos una situación muy homogénea en esta crisis, que todos la vamos llevando de manera muy parecida y las reacciones pasan por las mismas líneas, ¿no? Que son los protocolos, el generar la confianza, las capacitaciones. Algo importantísimo que mencionó también Ricardo, el tema de poder auditar y de garantizar de que estos sistemas de calidad en los protocolos puedan generar esa confianza esperada. El siguiente tema que vamos a tocar el día de hoy será sobre cuáles han sido las campañas de promoción que se han desarrollado. Tenemos una de Perú que se desarrolló previa a la pandemia y se están trabajando muchísimo, tengo entendido, en el tema también de investigación de mercado interno para fortalecer este área. Entonces, quiero compartirles un breve video y después que Marisol nos haga un pequeño comentario al respecto de cómo actualmente estamos trabajando en el fortalecimiento de este nicho de mercado. Dicen que viajar es terapéutico.
que viajando aprendes nuevas cosas. Que nos vuelve más sociables. ¿Cómo estaba mi desayuno? Calimusca, Yuspagaralu. Por eso hemos venido aquí, a la orilla de la laguna de Paca. Que se reduce el estrés. Que nos ayuda a superar nuevos desafíos. Dicen que viajar te hace más feliz. Mejor descúbrelo tú mismo. Ingresa a ituqueplanes.com, viaja por el Perú y únete a los tuyos y a lo tuyo. Invitado completamente. Me parece muy lindo el video. Marisol, coméntanos un poquito sobre cómo están planteando ahora reforzar promocionalmente las campañas de turismo interno. Te pido por favor recargar el... perfecto. Ahora sí. Sí. Uno de los esfuerzos de nuestro viceministerio fue el de esta campaña empezó este video lo vimos hace 7 años, en el año 2012, bueno, ya casi 8. Y este tuvo como propósito, fue toda una campaña que se llama ¿Y tú qué planes? Y que lo que buscaba era ir generando este hábito de viaje, ir cambiando llevándolo al peruano hacia ir descubriendo su país, pero además de incorporarlo dentro de las prioridades a la hora de disponer o hacer uso de tu tiempo libre. Y esto hemos ido viendo cómo ha ido calando y construyéndose a lo largo de los años, una campaña que se ha sostenido, se sigue llamando, tiene este formato de ¿Tú qué planes? Es una plataforma, además, que se ha convertido en el segundo buscador de viajes de Google a nivel nacional, y que es uno de los más, cuenta con una información de programas de viajes de los operadores turísticos, que a la fecha son aproximadamente 600 que van colocando sus productos y que va evolucionando. Tú comentabas, y esto es luego de ¿Tú qué planes? Que fue el gran paraguas de la campaña de turismo interno. Tenemos Lo bueno de viajar, y que ha sido la última que hemos realizado, y que es una campaña que ha ido manteniéndose, y creo que eso ha ido también construyendo este propósito que buscábamos desde su inicio. Esta campaña de turismo interno, que tiene esta búsqueda, ha ido permitiendo también que haya un crecimiento en los viajes por turismo interno. Del 2014 al 2018 tuvimos un crecimiento de más o menos en un porcentaje regular de 13-15% acumulado, ¿no? En ese crecimiento que hemos tenido. Y esto es significativamente importante porque ha permitido descentralizar, diversificar, que son objetivos que tenemos además dentro de nuestro viceministerio como parte del Plan Estratégico Nacional de Turismo. Entonces, hoy día nuestros desafíos son otros. Es recuperar, ya hablábamos de esta confianza, volver a iniciar este viaje que va a ser de manera gradual, que sabemos que va, en el caso, lo vemos que va a ser de manera gradual, va a ir de lo cercano, a ir distanciándose. Tú hablabas de investigación de mercados, que es fundamental para poder proveer de esta información a los operadores turísticos, a los destinos, para que vayan haciendo y tomando medidas de cara a estos nuevos comportamientos, patrones de comportamiento que van teniendo los viajeros, en este caso el viajero nacional. Todos queremos que se queden, queremos que se queden y que descubran todas las riquezas que tienen alrededor, y para eso es que los destinos se vienen preparando. Dentro de esta misma campaña, digamos, venimos previendo para ahora, de cara al COVID, es una campaña que va a ir de lo gradual, de una etapa cero, una campaña que va a ir en varias fases, va a tener 4 fases. Estamos en la primera, que es la de información, y que tiene que ver con cómo vamos informando también a este viajero de cara a esta nueva normalidad. Y esto consideramos que es absolutamente importante, ¿no? Entonces tenemos una campaña que ha ido evolucionando. Hablaba Ricardo de la adaptabilidad. Creo que una de las cosas que hemos aprendido es a ser flexibles, adaptarnos a los cambios, pero de manera muy rápida. Y esto también va de cara a entidades como la nuestra, pero un sector privado que está actuando muy rápido, a los destinos que están también trabajando en estos temas, un viceministerio que viene trabajando a nivel nacional, tenemos las competencias de los gobiernos regionales y locales,
y el sector privado que se ha vuelto muy activo además y trabajando de manera asociativa. Y esto es significativamente importante para una respuesta rápida, organizada en esta coyuntura y en esta crisis que es la que estamos atravesando todos. Entonces creemos que el turismo interno va a ser, por supuesto, el primero que se va a reactivar, tiene que ser responsable y sostenible, y en ese trabajo de poder ir construyendo este viaje sostenible y responsable de cara al viajero es en el que nos encontramos en esta etapa cero, que es la que nos encontramos actualmente. Muchas gracias, Marisol. Ricardo, los retos yo imagino que casi para todos van por el mismo camino. Argentina tiene alrededor de 1.500 municipios turísticos, hasta donde entiendo. Entonces, hay un territorio también bastante grande, entonces con muchas alternativas. Coméntanos un poco, pero primero vamos a pasar a esta pieza publicitaria tan bonita que nos han alcanzado. Hoy te invitamos a que viajes. Sí, escuchaste bien. A que viajes con la mente. Que cierres los ojos y te veas en un avión viajando a ese lugar que tanto soñaste. Qué linda sensación, ¿no? De libertad, de aventura, con esa adrenalina de conocer una maravilla natural. Montañas, lagos, salinas, sentir la sensación de caminar sobre un glaciar o de llegar al fin del mundo. Todo está en tu mente. Podés llegar, solo tenés que soñarlo para que pronto se haga realidad. Desde tu casa, solo, en familia o con amigos, porque aunque estemos distanciados, hoy estamos más cerca que nunca, soñando un mismo sueño. Viaja desde tu casa. Lindísima la pieza publicitaria, sin duda. Me jala mucho el tema de viajar desde tu casa a algunas plataformas que están ofreciendo ahora las ferias virtuales y todo esto, de las cuales comentaremos un poco más adelante. Pero no me disperso y vamos con el tema de las campañas promocionales que están haciendo para poder atraer a ese turista interno y a motivarlo a viajar allá en Argentina. Sí, yo te voy a comentar que en realidad mi especialidad en el instituto es la promoción turística internacional y realmente es muy interesante porque cuando generamos nosotros el diseño de una campaña turística para esta coyuntura del coronavirus, porque en realidad hay que tener en cuenta, Cristian, que uno cuando comienza en enero, febrero, tenía otro plan de trabajo, otra planificación para lo que iba a ser el presente año. Y a partir de la llegada del coronavirus hay que hacer esos replanteos y adaptarse a esta realidad que es la coyuntura. Y en ese contexto, la primera cuestión que analizábamos es precisamente eso, que la persona se encuentra en su casa en esos momentos, te estoy hablando marzo, abril, mayo, junio, julio, en diferentes formatos y segmentos la persona se encuentra encerrada en su casa, con aislamiento o con determinadas restricciones para movilizarse. Entonces lo que tiene la persona en esos momentos es el celular, la tablet, el televisor, para mirar lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y qué está sucediendo en el mundo y en su propio país? Y lógicamente el coronavirus, información constante las 24 horas. Entonces lo que buscábamos era generar, y buscamos y realizamos eso, es generar mensajes inspiracionales, mensajes y que lleven al incentivo de no perder las ganas de viajar, de que se tengan muchas ganas de viajar, pero implícitamente llevando el mensaje de lo que estamos viviendo en esta coyuntura desde la casa, pensando y viviendo todos el mismo sueño, no perder las ganas de viajar. El video es muy, muy concreto en ese sentido, llega mucho porque habla de eso, de lo que estamos viviendo desde nuestras casas, cerrando los ojos y pensando lo que queremos hacer en el futuro, analizando y queriendo no perder estas ganas de viajar. Porque una cosa es el shock de la pandemia, cuando llega la pandemia no sabemos qué es lo que va a suceder. Y otra cosa es cuando tenemos asumida la presencia de la pandemia y lo que buscamos y pensamos es cuándo se va a terminar esto. Y en ese contexto de pensar de cuándo se va a terminar esto es donde insertamos estos mensajes desde viajar desde tu casa o Argentina espera, porque es la realidad. Argentina está esperando con un crecimiento notable
de la naturaleza. ¿En qué sentido del crecimiento notable de la naturaleza? Porque al tener aislamiento, muchas personas han dejado de concurrir masivamente a donde concurrían frecuentemente para hacer turismo, y la naturaleza ha revivido. Por eso hoy es el momento de pensar y tener esas ganas de viajar para reconocer a Argentina, porque mucha gente conoce a Argentina, pero hay que reconocerla en este contexto y reconocer todos los países que están atravesando esta situación. Pero esta campaña publicitaria va específicamente en esto. Ha tenido varias etapas, y siempre manteniendo el hashtag Viaja desde tu casa y poniendo sobre todo el título de la campaña como Argentina espera. Y en ese contexto mostrar lo que pensamos, mostrar lo que sentimos, mostrar lo que queremos. La segunda etapa de la campaña se traduce con productos, el turismo aventura, la gastronomía. La tercera etapa, que va a salir dentro de poco tiempo, va a tener la singularidad de que por primera vez los propios integrantes de la cadena de comercialización turística van a ser los protagonistas de la campaña publicitaria de la República Argentina, pero integrantes de la cadena de comercialización turística de 12 países. Son 35 videos que tenemos adaptados a 18 formatos distintos que vamos a comenzar a darlo a conocer a partir de la próxima semana. ¿Por qué de la próxima semana? Porque la pandemia implica esto, replanteos constantes. Nosotros teníamos previsto abrir las fronteras el 1 de septiembre, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. El ministro de Turismo de Transportes del país, Mario Meoni, ha dado a conocer que se van a necesitar 60 días para terminar de cerrar las cuestiones de análisis con otros países para ver la situación de las fronteras. Entonces tenemos que replantearnos eso. A nivel interno, como bien te lo decía anteriormente, las provincias también se están replanteando el diálogo interprovincial. Mientras tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos desde el Improtur y desde el Ministerio de Turismo? Generamos estas campañas de concientización, de posicionamiento, de incentivación, de estimulación. Pero en forma paralela a estas campañas publicitarias, también llevamos adelante campañas de activaciones digitales a través de la cuenta de Instagram del Improtur, que es Visita Argentina. Estamos generando semanalmente transmisiones en vivo desde los diferentes productos, desde los diferentes destinos que tiene la República Argentina. Por caso ahora, dentro de 6 horas, a las 6 de la tarde, hora argentina, vamos a estar generando una transmisión en vivo desde un centro de esquí de la República Argentina, mostrando la nieve en vivo y en directo, y donde los protagonistas, los que integran la cadena de comercialización, le comentan a la audiencia de nuestras redes sociales, que tenemos más de 1 millón de seguidores entre todas las plataformas de otros países, les comentan qué es lo que está sucediendo en la República Argentina. En forma paralela hemos activado un programa, una activación también audiovisual que se llama Historias Locales, donde en un formato novedoso a nivel digital, los protagonistas de la Argentina cuentan historias locales de lo que se vive. Así, por ejemplo, la semana pasada una guía de turismo de Santa Cruz ha comentado cuál es su experiencia guiando en el Calafate, en el glaciar Perito Moreno, pero con la singularidad de que esta guía ha sido la última que ha guiado a turistas franceses cuando estaba llegando la pandemia a la República Argentina. La guía misma se ha contagiado de coronavirus, y en esa historia está comentando cómo ha sido su proceso y cómo ha sido el acompañamiento para estos turistas franceses que tenían la ilusión de conocer el glaciar, y cómo ha sido el acompañamiento hasta que se fueron a su país de origen. Y este tipo de historias son las que también concientizan, pero a la vez promocionan el destino, pero a la vez muestran el trabajo profesional que hacen los guías argentinos en esta situación tan singular. Y este es el trabajo que venimos haciendo nosotros con la promoción turística en formato audiovisual, con estas transmisiones en vivo, como te comentaba, o bien estas activaciones a través de las historias locales. En forma paralela hemos comenzado también a generar concursos y a entregar trivias, a realizar trivias y a entregar obsequios de la República Argentina, que se los estamos mandando a donde viva el ganador. Si vive en la China, se lo mandamos en la China. Si vive en Perú, se lo mandamos a Perú a domicilio. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de estar presentes, de estar acompañando, y que la gente sepa que ha participado en una red social, ha ganado un concurso, y si ha ganado un producto, un kit de promoción de turismo aventura o lo que sea, o gastronomía con vinos, en algún momento eso lo recibe en la puerta de su casa.
¿Y quién envía eso? La República Argentina. Y son las estrategias de marketing y comunicación y de promoción que debemos tener en forma constante. Al margen de eso, tenemos un profundo trabajo de comunicación con acuerdos con Google, Facebook e Instagram para llegar a los 35 países donde en estos momentos estamos trabajando digitalmente. No quiero extenderme más, pero les quiero comentar mínimamente lo que estamos haciendo a nivel de promoción turística, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Algo muy coincidente en lo que comentan tanto Marisol como tú, y me imagino ahora Mariano también nos contará desde la visión de Ecuador, es el tema de la educación al local, ¿no? Al nacional, de poder empezar a descubrir su país, a viajar, que es algo que en muchos casos no se ha fortalecido o bueno, no hemos tenido la costumbre de viajar y de explorar nuestros destinos. Estos videos precisamente son muy motivacionales, estos concursos. Argentina tenía un trabajo muy interesante también a nivel de escuelas sobre el tema de empezar a concientizar sobre la educación en los jóvenes. Es un programa que se llama Turismo, Patrimonio y Escuela. Sí, muy, muy interesante. Hemos visto algunos parecidos en Colombia, en México, que desde las escuelas se busca motivar a descubrir precisamente el turismo desde tempranas edades. Quiero invitar ahora sí a Mariano a poder comentarnos un poquito y compartir esta pieza comunicacional que nos ha compartido su oficina en Ecuador. Permítame. Gracias, Cristian. Empecemos por eso entonces. Gracias. Busco mi destino, mi lugar y viajar ligero. Enmarcar mi foto con un abrazo de la naturaleza. Caminar por mi país, un lugar lleno de vida y color. Lo haré hasta donde mi vista alcance. Capturaré atardeceres inolvidables. Me hechizaré con montañas, selvas y el fascinante mundo marino. Y disfrutaré de un merecido descanso. No me iré lejos porque tengo un tesoro aquí, en los 4 mundos, que me ofrece una hermosa travesía para reponer mis energías, llenarme de emociones y recuerdos imborrables. Me quedo en Ecuador, es mi decisión, cumplo mi promesa. Nadie me contará sus aventuras porque yo mismo las viviré al máximo. Aquí en el centro del mundo, donde todo es posible. Gracias, Mariano. Una linda pieza publicitaria, sin duda. Creo que tienes algún problema con la cámara, pero vamos adelante para que nos comentes. Sí, está desactivada, para que nos vayas comentando un poquito. Sí, porque la conexión está un poco baja, pero... Pues, no es un problema. Bueno, yo ya mencioné anteriormente cómo enfocamos la campaña. Creo que a partir de este confinamiento se creó un espacio importantísimo, y ya lo dijo Ricardo. La gente tuvo el tiempo para mirar, para observar, para aprender, para conocer. Y de ahí nació toda la propuesta estratégica que hemos hecho para el Ecuador. Y nos centramos en la implementación de la campaña a partir de los objetivos, que el ecuatoriano empiece a mirar al Ecuador como lo que es en su verdadera dimensión. Lo que decimos a partir de la ecuatorialidad. Esto es un factor importantísimo. El estar en el Ecuador hace que el país sea lo que es, ¿no? Es un país pequeño, pero extraordinariamente diverso. Y lo que eso significa, esa riqueza abundante que está por todas partes, y que el ecuatoriano entienda al país como un destino turístico verdadero, único, no solamente de fin de semana o de feriados, sino que sea un destino para ellos. Entonces, ese fue el primer gran objetivo en el que nos centramos en la campaña. Luego estaba la reactivación del turismo local. Evidentemente, el primer peldaño hacia el retorno, hacia la recuperación de la actividad turística, que es muy importante, y la relevancia de la ruralidad en esta coyuntura. Ya lo he mencionado, que todos los vamos aprendiendo. El evitar la conglomeración, evitar las reuniones grandes de gente y buscar más el contacto con la naturaleza, la sensación de libertad, la sensación de espacio,
el poder conocer, el poder compartir entre los suyos aquellas cosas que no estaban en el plano, en la agenda del viajero anteriormente. Y también fortalecer los procesos de alistamiento y de mejora continua de los destinos, que es una estrategia que empezó ya hace algún tiempo con el programa Viaja a Ecuador, en lo que también mencioné aquel trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y los destinos y los productos, en los que nosotros asumíamos el rol de hacer la promoción, de facilitar los vehículos y las herramientas para promoción, a cambio de asumir de que los destinos y los productos asuman los compromisos de un manejo responsable de los mismos, ¿no? O sea, cumplir con, en este caso ahora, los protocolos, velar por la seguridad, por la formalidad en las prácticas turísticas, monitorear los resultados sobre todo y poder hacerlos públicos, ¿no? Reconociendo los logros obtenidos. Yo creo que esta era una estrategia importantísima. Lo que hicimos fue esencialmente empezar por la campaña Quédate en casa, que es lo que mandaba en ese momento el buscar la precaución de que los ciudadanos eviten el poder estar afuera para minimizar el riesgo de contagio, y mientras se quedaban en casa poder mirar al país, que fue la segunda fase, que es Descubre el Ecuador desde casa. Mostrarle aquellas imágenes de aquellos rincones, de aquellos sitios que no han sido los usualmente de visita o de preferencia del ecuatoriano común. Era muy importante que empiece a pensar en el Ecuador como, oh, este es un país que tiene muchísimo más de lo que hemos estado viendo normalmente, a lo que vemos tradicionalmente a lo largo del camino y a lo largo de nuestras vidas. En la tercera fase implementamos el Te extraño Ecuador, ya empezar con aquellos mensajes que impacten lo emotivo, lo emocional, que el ecuatoriano empieza a pensar, a recordar, a querer, a extrañar, no Te extraño Ecuador. La cuarta fase fue Te prometo, es decir, ya empezar a asumir un compromiso con el país, ¿no? De haberlo reconocido, de haberlo identificado, de haber visto todas estas cosas y comprometerse con el país, devolverle al país aquello que generosamente nos ha entregado a través de ese compromiso. Y en la fase que nos encontramos ahora, que es Me quedo en Ecuador. Me quedo en Ecuador es la parte, es el eslogan y es el tema que nos acompañará ya en el futuro, ¿no? Esta es una reafirmación de la decisión, del compromiso, del te extraño, de todo aquello que fuimos viendo anteriormente, y para lo cual, evidentemente, la campaña cuenta con los temas comunicacionales, las gráficas en redes, la fotografía, los blogs, una serie de videos, de entrevistas, mucho trabajo de relaciones públicas y las páginas web que tiene el país. Y además, historias en redes sociales, activaciones a través de las redes, ¿no? Estamos trabajando intensamente en eso. Creemos que después de haber generado además algunos productos interesantes como desde Ecuador, desde sus raíces, este es un tema bien importante porque le estamos llevando al ecuatoriano común a que encuentre en la ruralidad todo aquello que significa esa ruralidad, entrar en contacto con mucho más con cómo se vive en el campo, ¿no? Empezar a disfrutar ya más de cerca de eso, de las raíces gastronómicas, de la raíz de la agricultura, de las culturas, de todos aquellos sitios que usualmente no los han vivido. Y crear todas esas emociones. Hemos empezado también con la apertura ya de playas, es una apertura paulatina, es un tema progresivo. El mes anterior ya se aperturó el destino Galápagos y este pues es un proceso que va en crecimiento de acuerdo a las medidas y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los destinos, cómo vayan mostrándose y sobre todo cómo vayan respondiendo a los desafíos, al cumplimiento de los protocolos, ¿no? En este aspecto, la observancia de parte del viajero sobre aquello es muy importante y estamos haciendo un esfuerzo también para generar los mecanismos de captación de la información. Y algo que mencioné anteriormente y que lo ratificó Ricardo es
no es solamente una cuestión de tener protocolos, es de hacerlos efectivos. Y en la medida en que se haga efectivo, entonces el destino podrá verdaderamente consolidarse como un destino seguro. Ese es a la postre el mensaje más importante hoy por hoy. Y creo que en todas las piezas comunicacionales va acompañado el mensaje, observa los protocolos de bioseguridad. Porque es un trabajo tanto de la oferta como de la demanda. Es una corresponsabilidad de todos. Y si no lo logramos hacer ahora, verdaderamente no habremos aprovechado la oportunidad que nos está brindando la pandemia. A pesar de todo, es una oportunidad. También lo he dicho, creo que tenemos que mirar a esta pandemia el espacio para poder implementar todos aquellos cambios que no los logramos hacer en el pasado, que con miras a mejorar. Ese es el desafío, ese es el gran desafío, ese es el gran reto, y esa es una de las columnas, de los principales pilares que hemos asumido como ministerio y como industria turística nacional para salir adelante de esta crisis. Muchas gracias, Mariano. En realidad son las tres intervenciones muy inspiradoras sobre lo que es las campañas promocionales y cómo las están planteando desde sus países. Este tema de formar al visitante nacional, perdón, se me sale el corazoncito, el formar a los visitantes en su educación de poder empezar a viajar, de explorar más su propio país, su cultura. Decía Mariano algo muy importante, que es esta gran oportunidad que nos da la pandemia de hacer las tareas inconclusas anteriormente. Desde SMART nosotros venimos hace mucho tiempo apostando y tratando de concientizar sobre el tema de las organizaciones de gestión de destino y la importancia que tiene este modelo que presentó la OMT ya hace varios años y que ha ido ejerciendo diferentes roles en diferentes regiones y países, y que en algunos han resultado muy exitosos. En el caso de Córdoba tenemos en Argentina una certificación Quest de la OMT, la segunda en Latinoamérica después de la de Punta del Este, y son sin duda estrategias muy importantes que debemos de considerar en el futuro, ¿no? El fortalecimiento de la gestión técnica de los destinos. En muchos casos hemos podido ver de que son posiciones que tienen mucha relación política y no tanto técnica, y se convierte en un gran reto precisamente este tema de hacer las tareas inconclusas, ¿no? Quiero seguir este conversatorio con un tema muy relacionado también a este tema, a la pandemia. Hemos hablado de todos los protocolos que se vienen generando para darle la confianza y garantizar al visitante un destino seguro, ¿no? No podemos hablar de COVID-free como tal, porque en realidad el COVID puede llegar por diferentes puertas y no es el turismo necesariamente el transmisor. En todo caso, ¿cómo estamos trabajando con ese turista para que precisamente las comunidades locales también puedan sentir esa seguridad en sus destinos? ¿Cómo es que este turista también llega a recibir comunicación por parte de nuestros gobiernos para precisamente transmitir esa seguridad que necesita él como visitante al viajar y lo que lleva a las comunidades? Marisol, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, estas son comunicaciones en paralelo. Por un lado, como han señalado Ricardo y Mariano, es mantener ese interés, ¿no? Y ese sueño del viaje de mañana. Del viaje de mañana cuando las condiciones permitan que así sea. Y esto es permanente en todas las plataformas de comunicación, que son 360, y donde los contenidos están asociados a mantener el interés, a seguir hablando de un país y de nuestros destinos, y aquí una participación también de una estrategia que es permanente, de contenidos, pero también tenemos esta comunicación, como comentábamos, en esta fase en la que nos encontramos, que es esta fase 0, que es la de informar. Fase 1, la fase 0, que es informar, la fase 2, que es de la sensibilización, la fase 3, que ya hablándole del viaje, el viaje cercano, y la fase 4, que ya el viaje distante. Estas 4 fases tienen sus tiempos. Y en en la que nos encontramos, que consideramos que, como ha señalado Mariano, hay una corresponsabilidad dentro de este viaje, tanto por parte del viajero como del destino receptor. Y aquí son varios actores que están trabajando para que ese viaje tenga este resultado. Por un lado, nosotros contribuyendo con esta comunicación de preparar a ese viajero, las plataformas siguen
con contenidos de destinos, pero además incorporan todos los protocolos de manera muy amigable, además, con infografías que le vayan dando conocimiento, porque lo que buscamos es un viajero empoderado en cuáles son sus obligaciones, digamos, como viajero que se hace responsable también de su salud, así como respecto a lo que tiene que exigir cuando viaje con cada uno de los prestadores que forman parte de este viaje. Por tanto, es importante, consideramos que es absolutamente importante que él tenga este conocimiento y que pueda ser exigente, por un lado, que consideramos que así lo va a hacer, pero además también tenga un compromiso en cuanto a su responsabilidad de ese viaje que también tiene un impacto y lo asume y lo sabe. Vemos a un viajero que ahora es mucho más sensible ante cómo este viaje impacta positivamente en el destino receptor. Dentro de la estrategia del viceministerio que viene trabajando a nivel, les comentaba, a nivel regional de los diferentes destinos, viene trabajando en esta organización y reconocimiento de los destinos bioseguros, que son esta primera fase importante también para poder tener esas rutas que tienen todos los elementos, como señalaba tanto Mariano como Ricardo, importantes, no solamente en tener los protocolos, sino en el cumplimiento de estos mismos. Y para eso, así como las OGDs, los comités o los entes técnicos que se han ido organizando en las regiones para poder supervisar y velar que estas comunidades anfitriones sean lo suficientemente cuidadosas, tanto desde el cumplimiento de los protocolos como, y pensando específicamente en las comunidades locales. Aquí tenemos programas como el turismo comunitario, que también viene trabajando en nuestro viceministerio, estos modelos de gestión que son basados en la participación local, que los tienen nuestros países de la región especialmente, y que tiene este cuidado de búsqueda de que el turismo tenga este impacto positivo dentro de su desarrollo. Entonces hay un trabajo, como ya señalaba Mariano, con esta mirada desde el viajero, el destino receptor, y ambos en ese trabajo conjunto que va a permitir que el turismo genere este impacto positivo post-COVID, y que va a ser fundamental para poder reducir los niveles de contagio. Se señalaba, por supuesto, que vamos a tener que aprender a convivir con ellos, pero tener esos planes de contingencia para poder reaccionar con rapidez y poder atender no solamente a los turistas, sino también lo que pueda ocasionarse en las comunidades receptoras de viaje. Muchas gracias, Marisol. Ricardo, te sigo la palabra abordando el mismo tema sobre esta educación al visitante también, ¿no? Sobre cómo ese 360 se llega a cerrar. Realmente, cuando habla Marisol, tiene tanta razón en lo que dice, y creo que todos estamos teniendo esos lineamientos, ¿no? Pero por ahí me pongo a pensar y voy un poquito más allá, en la concientización que debemos tener todos como comunidad, y en la concientización que debemos generar hacia el turista. Y hay dos cuestiones fundamentales. La primera, como lo ha dicho Marisol, es la comunicación. La comunicación que se debe ejercer en forma constante, tanto desde el Estado, en este caso nacional, como también en los representantes del ámbito del sector turístico, del sector privado, ¿no? Esa comunicación no solamente de información, sino, te reitero, de concientización, de la transmisión de esa información que los lleve a uno a tener las ganas suficientes para capacitarse, porque tienes que tener en cuenta que cuando uno baja a territorio, te vas a encontrar, lógicamente, con empresarios que hoy en estos momentos están pensando en la actualidad y saber cómo van a hacer para pagar los sueldos, para saber cómo van a hacer para seguir sobreviviendo con las empresas. Y uno llega con estos procesos de concientización, de generación de protocolos que son importantes para este futuro cercano cuando lleguen los turistas. Y ahí está el secreto de cómo generamos esa conciencia y esa capacitación fuerte en el empresariado y en esos actores que integran la cadena de comercialización turística. Ni que hablar cuando uno tiene que transmitir todo eso a la comunidad, en municipios, como bien lo has dicho, que son eminentemente turísticos y viven todo el año específicamente del turismo. Tienen al turismo como el primer ingreso económico de la ciudad. Y ahí hay trabajo concreto y fuerte con toda la comunidad. Y la comunicación es importante. Y por otro lado está la facilitación a la información. ¿Para quién? Para ese potencial turista que está por llegar, ya sea a nivel interno o a nivel internacional a tu país. ¿Y cómo generas esa confianza en el potencial turista? Y por 1, 2, 3 o 4 acciones. La primera y principal es el público final. A ese potencial turista le llegas con la campaña que
En nuestro caso generamos desde hace algunos meses con Argentina Espera, viajar desde tu casa, generar esa incentivación y a no perder las ganas de viajar, a soñar lo que uno quiera tener hacia el futuro, a conocer las historias que se suceden en el país. Por el otro lado, un trabajo muy profundo con los medios de comunicación tradicionales para que la gente, cuando lea y agarre el principal diario de su país o el principal diario de su provincia, esté informado de lo que está sucediendo a nivel turístico. Por el otro lado, el trabajo muy profundo que hay que hacer con las páginas web responsables y oficiales de los entes nacionales para que allí se inserte toda la información. Facilitar la información de lo que sucede a nivel sanitario, pero a su vez trasladar esa información a los actores de la cadena de comercialización para que esos actores también sean canales de información hacia el exterior. ¿Qué quiere decir hacia el exterior? Hacia la comunidad, hacia los turistas, en cuanto se habla de turismo interno, pero también hacia afuera del país, porque lógicamente tienen socios en el exterior que son los que les envían turistas. Esa facilitación de la información tiene que ser muy clara, muy didáctica, muy amigable para que la gente se sienta cómoda. Pero además de esto, la otra etapa es generar una guía de buenas prácticas sanitarias para el turista, porque nosotros hablamos de la generación de decenas de protocolos sanitarios, pero no tenemos que transformar esos protocolos sanitarios en manual de funciones para el turista, que se encuentre con una cantidad interminable de páginas que tenga que leer. El secreto para eso es hacer una guía sanitaria de buenas prácticas para el turista que en forma amigable, en 1 o 2 páginas, sepa qué es lo que tiene que hacer desde el momento en que sale de su casa, si va por vía terrestre o vía aérea, hasta el lugar donde tiene que llegar al destino. ¿Qué es lo que tiene que hacer si tiene que trasladarse con un transporte interno? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando llega al establecimiento hotelero? ¿Cuál es la relación que se tiene con las agencias de viajes? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando sale a un producto turístico? Si va a un parque nacional, a un museo. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando se sienta a comer? O sea, esas cuestiones deben estar muy reducidas a una guía que sea amigable, entendible, didáctica y que por sobre todas las cosas le sea realmente de utilidad al turista cuando llega al destino. Entonces nos encontramos por eso te decía que nos encontramos con diferentes ámbitos de trabajo: el trabajo de la concientización a la comunidad, el trabajo de la información, el trabajo de la capacitación y concientización hacia el sector empresarial y el trabajo de información, facilitar la información para ese turista. El turista que tenga las ganas de viajar, sienta la seguridad que existe en un destino con información sanitaria, pero sobre todas las cosas, sienta ese trato amable que hoy más que nunca debe tener, ese trato personalizado por parte de los integrantes de la cadena de comercialización turística. Y eso es lo que estamos haciendo en Argentina. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante y amplio todo lo que nos comentas. Mariano, coméntanos un poquito de cómo están planteando esto desde Ecuador en el tema de la educación al turista, también para enfrentar esta situación que vivimos globalmente. Bueno, coincido, lo más importante es comunicar, comunicar, comunicar y comunicar, no parar de comunicar aquellas cosas que son relevantes y que son trascendentes. Es importantísimo que ya lo dije antes, el consumidor, el proveedor asuman su rol y su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas para la protección. A veces pienso y siento que queremos ir más adelante de la realidad. Y eso evidentemente es un resultado de la preocupación que existe, ¿no? Por la marcha de los negocios, por la afectación profunda que ha dado, que ha creado esta crisis, esta pandemia. Pero creo que está claro que sería irresponsable promover por promover, privilegiar el consumo turístico por sobre la seguridad de las personas. Y lo que a veces cuesta, y a lo que me refería, era que pese a las dificultades y barreras que para muchos podría representar determinadas medidas de seguridad o de bioseguridad, debemos estar absolutamente claros que la principal responsabilidad es minimizar el riesgo para propios y para visitantes. Esa es la principal tarea hoy por hoy. De ahí lo que muchos países han adoptado: cuarentenas, distanciamientos, protocolos y más medidas. En determinados destinos, y esto es uno de los temas más sensibles y de discusión, bastaría un solo caso para desencadenar una crisis difícil de controlar.
y luego relegar la recuperación de ese destino a un proceso de recuperación mucho más lento. Entonces, son realidades con las que tenemos que vivir y desde la perspectiva de las autoridades, eso es una grave responsabilidad. Algunos destinos, y lo estamos viendo, creo que han apostado al cálculo de las probabilidades más que a afincarse en la prudencia. Y ahí las consecuencias, están regresando otra vez a su confinamiento. Y ese es un riesgo que al menos el gobierno del Ecuador no puede correr. Entonces, hemos tenido que esperar, hemos tenido que pasar varios procesos y tiempos para poder ir relajando un poco las medidas, ¿no? El desconocimiento del comportamiento del virus obliga a esa prudencia que a veces ha represado decisiones que con clamor pide el sector turístico. El Ministerio de Turismo trabajó y sigue trabajando a diario con el Comité de Operaciones de Emergencia, que es el órgano rector de las medidas de prevención. Y desde el pasado 15 de agosto, todos los viajeros que lleguen al país con una prueba PCR negativa podrán transitar libremente por el país. Eso es una noticia muy alentadora para el turismo, pero claro, está supeditada al arribo con su prueba de PCR negativa. Galápagos, por sus características únicas, exige un PCR adicional antes de viajar a las islas, realizado localmente y con resultado de hasta 48 horas máximo, ¿no? El día de ayer, el Ministerio de Turismo recibió el sello Safe Travels, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes, el World Travel and Tourism Council, lo que permitirá impulsar la confianza de los viajeros en el país como destino. Este sello se logró o se alcanzó tras un análisis y revisión de los protocolos de bioseguridad que los desarrollamos e implementamos en el Ecuador por parte de la WTTC durante más de 2 meses. Entonces, fue un proceso intenso, ¿no? Y como he manifestado, empezamos con una estrategia de promoción por fases. Según iba desarrollándose la crisis, no es que fue un cronograma fijo establecido, tuvimos que irnos ajustando. Y ahora que los destinos van abriéndose cuidadosamente, el mensaje al consumidor es ese, ¿no? Es el de cuidado permanente en la observancia del distanciamiento, la protección, la higiene personal. Además de la observancia de los protocolos y sobre todo por parte de los establecimientos, para lo que hemos elaborado fichas de precaución y de atención, ¿no? Y esto lo estamos comunicando tanto física como de manera virtual. Aún así, ningún destino está exento de una recurrencia viral, quiero decir, ¿no? Que evidentemente, siendo lo menos deseable, solo podrá ser minimizado en la medida de la rigurosidad con la que se aplique y se vigile el cumplimiento de las normas. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ser concomitante y paralelo al mensaje, a la comunicación que vamos dando. Es decir, vamos a ir avanzando en la medida en que lo podamos comunicar bien y en la medida en que se pueda cumplir bien todo. Resumiendo, primero, destino seguro. Segundo, viaja seguro. Y tercero, regresa seguro. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, yo insisto sobre este tema de las organizaciones de gestión de destino y el rol importante que tienen, porque también quiero invitarlos a ustedes, invitar también a la audiencia que nos sigue a una nueva serie de Smart Talks que estamos realizando y que se llaman Tourist Think y que están enfocados en las organizaciones de gestión de destino, en fortalecer un poco a Latinoamérica como una región en conjunto para poder garantizar regionalmente, además, los viajes de larga distancia. Buscamos, además, la articulación entre diferentes entes gestores para poder articular productos turísticos transnacionales y que también se puedan fortalecer las capacidades. Este es un programa que estamos desarrollando en cooperación de la empresa CUNAPAC, que es la empresa de transformación digital con la que trabajamos, Centro Mundial de Excelencia de Destinos, y tendremos notables participantes, tanto de la Organización Mundial de Turismo, la Organización Internacional del Trabajo, y a través de ustedes queremos también llegar a los diferentes destinos nacionales, tanto en Argentina, Perú, Ecuador, para poder invitarlos y hacer parte de estos compartires y de esta información que se pueda difundir en estas áreas. Y muy atado a esto viene el siguiente tema, que es hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, cómo desde las realidades de vuestros países y desde la responsabilidad
responsabilidad en la promoción que tienen, vamos planteando el acercarnos también a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Marisol, te cedo la palabra. Muchas gracias. El audio. Decía el secretario general de la OMT que turismo sostenible es la nueva normalidad, ¿no? Y creo que en ese escenario donde vemos además el turismo sostenible venía en tendencia creciente, esto seguramente ya todos lo habíamos observado, y ahora en este escenario COVID es una de entre las tendencias que se han visto en viajes, obviamente lo vinculado al tema de las experiencias asociadas al turismo sostenible, al turismo solidario, van en crecimiento. Booking el año pasado en uno de sus reportes señalaba que ya se veía también en crecimiento estas búsquedas de experiencias de viajes asociadas a turismo sostenible. Y hay una mayor preocupación, además, por la coyuntura y por la crisis mundial en términos de aspectos medioambientales, donde hay una mayor preocupación respecto a nuevamente, impacto del viaje, del destino del receptor, y también cómo es que se va desarrollando y cómo tenemos esta influencia positiva, este legado, digamos, de viaje. Y en ese sentido, lo he señalado en las conversaciones previas, cómo también se convierten en oportunidades para poder impulsar y seguir impulsando estos desarrollos que son importantes para nuestros países. Y en este caso, en el caso de Perú, tenemos el Plan Estratégico Nacional de Turismo, que precisamente sus objetivos es la búsqueda de un destino, Perú, un país sostenible al 2025 y además competitivo. En ese sentido es que se viene desarrollando a través del Viceministerio una serie de acciones que van encaminadas a ese aspecto, y desde el lado de la promoción hemos venido ya desde tiempo atrás impulsando las experiencias que tenemos en el país asociadas a este ámbito. Hay mercados que son mucho más sensibles en ese aspecto, mercados que tienen viajeros que buscan además especialmente estas experiencias de viajes, y hemos desarrollado plataformas y comunicado estas experiencias a través de las mismas y a través de diferentes canales de comunicación y de herramientas que permitan llegar a esas audiencias con ese tipo de contenidos. Ahora, en el ámbito interno, venimos trabajando con su viceministerio, desarrollando espacios precisamente para poder impulsar una operación sostenible con todos los impactos positivos que esto puede significar. Hemos compartido experiencias de operadores que están trabajando a nivel de certificaciones, y también alcanzado información al sector privado respecto a cómo la operación turística internacional pertenece a estas redes de sostenibilidad y trabajan en esas certificaciones específicas que también les pueden dar mucho valor a su oferta y, por supuesto, ser mucho más competitivas en estos espacios de su ámbito de comercialización. Creo que lo que he señalado también respecto a esa agenda pendiente es esta, ¿no? Seguir empujando y impulsando. Tenemos un escenario muy particular que también brinda oportunidades para poder desarrollar estos temas que son fundamentales, y el turismo es una herramienta que contribuye con varios de los objetivos que se tienen al 2030. Por tanto, creo que hay un trabajo además de país, por supuesto, de Sudamérica, Latinoamérica, en ese sentido, y que podamos desarrollar estos productos y poder intercambiar y seguir intercambiando esas experiencias que van a seguir nutriendo una oferta no solamente regional, sino también latinoamericana, en ese ámbito que ahora es mucho más sensible y puede ser también un valor añadido a nuestra propuesta. Muchas gracias, Marisol. Voy a darle la palabra a Ricardo para que pueda comentarnos también cómo es el enfoque del cumplimiento de la Agenda 2030 desde Argentina, y muchas gracias. Sí, hay que tener en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes. La pandemia lo que ha producido es un reseteo en todas las programaciones que podían tener prevista la mayoría de los países, y este reseteo, a pesar de esta crisis sanitaria a nivel mundial, produce precisamente una oportunidad de fortalecer esas cuestiones. En lo relacionado al medio ambiente, tienes que tener en cuenta que el confinamiento que ha producido esta pandemia en muchísimas personas ha sido una oportunidad para que la naturaleza
recupere su fuerza, para que la naturaleza sea mirada desde otra forma, que quizás en la vida diaria no la observábamos por esa vorágine propia de la vida diaria, pero además por el trabajo, por la urbanización. Entonces, la ausencia del hombre en muchos lugares ha producido ese reforzamiento de la presencia de la naturaleza, que es muy importante y es una oportunidad. El trabajo de las naciones para trabajar sobre el fin de la pobreza es algo que está presente en forma constante, y eso tampoco tenemos que desconocerlos. El aprovechamiento de las energías sostenibles, que también está dentro de los programas de trabajo que viene realizando el Ministerio de Turismo de Argentina, así lo tienen en cuenta. De hecho, hay un plan que se llama 50 destinos, que se ha puesto en marcha en el último mes en la República Argentina, y uno de los elementos fundamentales es precisamente la inserción de los ODS para la generación de obras públicas relacionadas al impacto turístico en forma inmediata. Creo que de todos depende eso. Más allá de las estrategias y los lineamientos que pueda establecer la OMT, creo que depende de la responsabilidad de cada uno, del cumplimiento de cada uno, porque no tenemos que esperar nosotros a que nos mencionen, nos digan todo lo que tenemos que hacer por la naturaleza, por el sentido común, el fin de la pobreza, el mantenimiento de la vida submarina. Es un trabajo que tenemos que tener en la concientización de cada uno. Lo que sí hacemos es establecer pautas concretas, es establecer lineamientos concretos para cada acción que se realiza. Y en esos procesos de capacitación, como bien lo mencionábamos, están insertas las temáticas relacionadas a los ODS, en los procesos de formación, en el aprovechamiento y la generación de estos protocolos sanitarios. Quizás lo que ha traído esta pandemia es también que miremos y nos miremos hacia adentro sobre la vida que llevamos en forma diaria y también los lineamientos que tenemos. Repensar las formas de hacer turismo como bien lo estamos haciendo en todos los países. Y es un proceso más que todo interno, más que todo de concientización personal. El Estado Nacional va a establecer los lineamientos y es la obligación social que tiene, pero también tenemos la responsabilidad como personas de entender y saber cuál es el cuidado, desde el cuidado del medio ambiente hasta el respeto por el prójimo, la equidad del género, el fin de la pobreza, te reitero, el mantenimiento de la vida submarina, por darte algunos de los puntos que están establecidos. Y de hecho, la reapertura, por ejemplo, de los parques nacionales en la República Argentina, tienen insertos entre su estructura de protocolos las temáticas relacionadas a los ODS. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que sincerarnos hacia adentro sobre el mantenimiento de la vida diaria que tenemos cada uno en nuestros destinos. Lógicamente que como funcionarios tenemos la mayor responsabilidad de promover, de establecer lineamientos concretos, pero también tenemos que mirarnos más allá de funcionarios como personas y saber que como personas que somos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. La mayoría del mundo es así y así tenemos que mirarlo, y ese es el pensamiento que nosotros tenemos desde la Argentina, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Le cedo el paso a Mariano para comentarnos también esto y abordando siempre el tema de la Agenda 2030. Bueno, creo que se hace más evidente que nunca que o asumimos el desarrollo sostenible o, en el caso de nuestra actividad, quiero decir, el turismo deja de serlo. Ecuador sostiene el futuro del turismo en su plan de turismo, valga la redundancia, sostenible 2030, ¿no? Y dirige su política de desarrollo hacia los ODS. Sin duda se trata de un tema complejo, muy complejo para un planeta complejo, para una forma de vida compleja. Y esto lo tenemos que entender, creo yo, y ya lo han mencionado de alguna forma Ricardo y también Marisol. Pues a fin de cuentas, la sostenibilidad es una actitud. Y es una actitud hacia lo que hago, hacia lo que soy o a lo que somos o lo que dejamos para el mañana. Y siendo esto solo un pensamiento o una reflexión, es real porque si no lo asumo de esa forma, como un principio de vida, las probabilidades de alcanzar los ODS 2030 disminuyen dramáticamente.
decía yo que es evidente que debemos asumir el desarrollo sostenible. Y creo que quizá será el mayor desafío a enfrentar, mayor inclusive que la misma pandemia, porque las consecuencias de esta nos colocan en una situación de vulnerabilidad por el desempleo, por la pobreza, por el deterioro del medio ambiente. ¿Dónde va a quedar el turismo? ¿Habrá espacio para el turismo? ¿Quién podrá hacer turismo? Esas son las preguntas y los puntos de reflexión a los que tenemos que dirigirnos para poder asumir nuestra postura y nuestra actitud. Y a pesar de que los estudios, los análisis, las estadísticas, las encuestas prueban de forma contundente que los consumidores siguen interesados o que el interés crece en productos turísticos que tengan en cuenta la protección del medio ambiente y que beneficien a las comunidades locales. Los programas, políticas, productos, experiencias y sobre todo la promoción turística deben definirse y orientarse extremadamente bien. Si pretendemos forjar comunidades y países resilientes, me parece que tenemos que proyectar la seriedad de nuestro compromiso al exterior. Y en mi opinión, y creo que es necesario que el sector comprenda mejor cómo superar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades, pero sobre todo, cómo medir el papel que desempeña el turismo en el desarrollo sostenible. Hasta ahora no lo logramos demostrar bien, cómo medir su dimensión social, medioambiental y económica, y esa es una debilidad que tenemos en toda la región, en toda Latinoamérica. La capacidad de medir mejor el turismo sostenible va a favorecer a la competitividad de los destinos, eso lo sabemos. Hay otros destinos que lo ponen en práctica, lo llevan y con mucho éxito, pero nosotros somos muy débiles en eso. Pero hay que hacerlo ya no desde una perspectiva meramente comercial o mercantilista, sino desde una perspectiva más humana y real, que avalen la gestión turística y los programas relacionados con los ODS y la Agenda 2030 en su conjunto. Y yo creo que eso es lo que hay que comunicar, en eso es lo que hay que sustentar el esfuerzo, ¿no? También me parece que las campañas que alrededor de la reactivación de los destinos se lancen, a menos que empiecen a contener con mayor peso, con mayor fuerza, los mensajes de auténtico compromiso del destino con la sostenibilidad, de mostrarlo y de mostrar asimismo la observancia de los visitantes a las conductas y el entendimiento del rol y del impacto positivo o virtuoso del turismo en las sociedades y el medio ambiente y la economía, vamos a estar simplemente volviendo al pasado. Muchísimas gracias. Estamos llegando casi al final del programa, pero no quiero dejar de hacer esta última pregunta que me parece importantísima. Mariano nos ha comentado sobre el tema de cómo podemos medir el impacto del turismo sostenible en los visitantes. Nos comentó al principio Sergio sobre el tema de la transformación digital desde el punto del control y la gestión de los protocolos y estas cosas que se van desarrollando. Y también Marisol nos ha comentado cómo el enfoque comercial va muy fuerte y relacionado a la parte de promoción. Cuando hablamos de transformación digital, muchas personas a veces entienden que solo hablamos de la comercialización de un destino, cuando la transformación digital en realidad involucra la data que se puede generar, la inteligencia del mercado, la misma gestión del destino desde una plataforma digital. Y quería comentarles cómo es que están enfrentando, o preguntarles, ¿no? Cómo es que están enfrentando estos retos tanto en Perú, Argentina y Ecuador, empezando ahora con Marisol, que nos comente rápidamente sobre este punto. Bueno, en primer lugar, ya habíamos señalado que la transformación digital ha acelerado en este espacio, ¿no? En esta coyuntura, y hemos tenido que adaptarnos rápidamente a cambiar de las propuestas y las plataformas presenciales a las digitales, y esto ha tenido que ser con mucha rapidez. Comentamos de las capacitaciones que se han venido, que eran presenciales, pasaron a ser todas absolutamente virtuales, cómo la digitalización en ese sentido ha tenido también este crecimiento y esta presencia. Por otro lado, ya
es el tema de la transformación digital, y era un tema que se viene trabajando en nuestros países desde hace muchos años, no solo en Perú, en todos. La calidad de la Big Data, cómo nos ha permitido tener esta información sobre el consumidor, sus patrones de consumo, sobre la competencia, los entornos móviles y todo en sus diferentes modalidades, las redes sociales, y han sido absolutamente importantes escuchar y sentir ese sentimiento de las comunidades, de las redes sociales, para poder tomar también decisiones respecto a los contenidos que hemos venido construyendo y difundiendo a través de las diferentes plataformas, así como también identificar aquellos posibles focos de crisis que han sido también importantes de ir identificando para poder también tomar acciones pertinentes y de manera inmediata. Hemos podido diseñar con esta información lo que son las campañas de la gestión de contenidos, estas campañas de marketing de contenidos a través de nuestras diferentes herramientas que permitan ir generando también esta conciencia sobre las nuevas formas de hacer turismo y siempre bajo los sólidos pilares de nuestra marca. Creo que la transformación digital nos lleva también a esta mirada respecto a cómo caminamos juntos en el tema de promoción. Las herramientas digitales nos ayudan para el posicionamiento, para impulsar la conversación y también para el conocimiento del destino a través de webinars y los e-learnings que hemos venido desarrollando a nivel de las capacitaciones internacionales, que han sido fundamentales para poder mantener informados a los destinos, pero también nos lleva a seguir trabajando con un sector privado respecto al uso de estas herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de las campañas y de las plataformas que ponemos a su disposición para que sean utilizadas. En ese mismo sentido, los Smart Destinations tal vez sean los desafíos en los cuales se tiene que seguir trabajando. En eso está trabajando nuestro ministerio, y creo que toda esta información que nos permite ser obtenida a través de estas herramientas es fundamental para poder mejorar las estrategias, para poder trabajar sobre los destinos y sobre todos los elementos que son importantes para poder desarrollar destinos sostenibles que justamente acabamos de comentar. Muchas gracias, Marisol. Importante el tema de los Smart Destinations, porque mucha gente solo piensa que está relacionada a la data o a la información que se pueda generar en el destino, cuando además tiene que cumplirse con con temas de accesibilidad, de sostenibilidad como tal, y otros aspectos que llevan a un destino a ser precisamente un Smart Destination. No solo es la transformación digital o la data, sino sobre todo el acceso y la información no solo el acceso de la información, sino también de las facilidades al visitante y estos factores de sostenibilidad que antes hemos mencionado. Ricardo, ¿cómo vienen trabajando esto en Argentina? Argentina es uno de los destinos considerados, al menos de fuera, de los que tiene mayor desarrollo tecnológico. Coméntanos un poquito. Bueno, doble peso me pones encima. Pero no, lo que hacemos desde el instituto nosotros ha sido, y además uno que es fanático también de la tecnología, y creo que somos la generación que hemos observado la ausencia de la tecnología, la presencia de la tecnología y la invasión de la tecnología, ¿no? Y creo que eso nos da la posibilidad de haber observado todo ese proceso a lo largo de algunos años y décadas, de cómo ha sido el proceso, cómo ha ido ingresando la tecnología en nuestras vidas. En el instituto lo que hemos hecho primariamente a partir de la llegada nuestra en enero fue un rediseño total, y lo estamos haciendo de nuestra página web, porque entendemos que al ser la cara visible de la República Argentina, por ejemplo, hacia el exterior, debemos tener la mayor accesibilidad en cuanto a información, la amigabilidad, tenemos que ser amigables en cuanto a la presencia y la estimulación. Y estamos trabajando en ese rediseño de la página web. En forma paralela, hemos generado un hub de contenidos para facilitar la información a todos los actores relacionados al ámbito turístico, tanto para empresas como público final y, como sobre todas las cosas, para medios de prensa. Dentro de ese hub generamos información diaria y constante, establecimos newsletters semanales de información, un trabajo muy profundo para recopilar información, que es otra cuestión que estamos desarrollando dentro del instituto. Una herramienta digital muy musculosa, grande,
con una inmensa cantidad de datos que son procesados y siguen siendo procesados en estos momentos. Informaciones a nivel de transporte aerocomercial, transporte terrestre, transporte marítimo, información estadística con la llegada de los turistas, información relacionada a los gustos de los turistas, y ahí entra el área de mercados del instituto, información de los aeropuertos, información de la temporalidad de la llegada de turistas. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque esta inteligencia nos va a permitir a nosotros conocer a nuestras propias audiencias a donde tenemos que llegar. Porque muchas veces cuando hacemos acciones de promoción, nos venden las audiencias, los proveedores lógicamente que las tienen, sean medios de prensa, cuestiones digitales. Nosotros tenemos que adaptarnos a esa audiencia. Lo que nosotros hacemos es al revés, determinar a dónde queremos llegar a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con esta información, y ahí entra el área de mercados a trabajar también, donde identificamos los mercados que tenemos, por ejemplo, en el exterior, identificamos las ciudades, la información demográfica, el desarrollo económico que tiene, y entrecruzamos esa información con la llegada anual de turistas que tenemos a la República Argentina. Y esa llegada anual de turistas la entrecruzamos con los sistemas de transporte. Y una vez que identificados los sistemas de transporte, ubicamos geográficamente, por ejemplo, en el ámbito terrestre, por dónde ingresan los turistas a la Argentina. Y allí determinamos oportunidades. Y esa información entrecruzada con el mercado que tenemos en el exterior, la información demográfica, económica, y sabemos a dónde queremos, ahí tenemos realmente el conocimiento concreto de saber a dónde queremos llegar al público, por ejemplo, de Alemania, a qué ciudades, a qué segmento etario, a qué segmento económico. Y eso eficientiza la inversión de los recursos que podemos hacer. Para eso sirve la digitalización y la información y el entrecruzamiento de información estadística. Por otro lado, lo que tenemos que comentar también es que a nivel de comunicaciones con los medios de prensa, tenemos todo el sistema de información digitalizada y llegamos a cerca de 7.000 periodistas en forma diaria con información que nosotros consideramos que es importante. Determinamos digitalmente el segmento a los cuales pretendemos llegar o queremos llegar, determinamos los productos e incluso la forma en que redactamos esa información. Por otro lado, hicimos acuerdos con Google también para absorber información que nos proporciona esta plataforma en todo el mundo. Entonces conocemos en tiempo real cuáles son las solicitudes, las búsquedas, que son más que todos anhelos. Y a esos anhelos después progresivamente hay que llevarlos a la realidad. Pero tenemos que conocer la tendencia diaria de todo. Esa es la transformación digital a la que llegamos. Por otro lado, nuestras redes sociales. Llegar con información constante, que nuestras redes sociales no sean solamente la información fría que brindamos. Hoy en las redes sociales de Visita Argentina, absolutamente todas las manifestaciones de las personas que escriben en las redes sociales son respondidas por el país. Porque cuando te responde Visita Argentina, te está respondiendo el país. Y se forma una comunidad. Y esa comunidad forma interactuación. Y esa interactuación crece a nivel orgánico y digital. Y ese crecimiento a nivel orgánico y digital te lleva aparejado después esa incentivación a querer ir a ese destino. Y esa es la tarea digital que estamos haciendo en estos momentos en todas las redes que tenemos en el instituto. Todo ese trabajo digital, esa transformación digital trasciende las fronteras. No tienes que desconocer que más del 60% de las personas cuando buscan destinos buscan primero a través de su celular y también a través de las redes sociales. Y después de esas redes sociales te van llevando a información mucho más concreta. ¿Y cuál es la información más concreta? Los sitios web de los estados o los sitios web de los hoteles o los sitios web de las agencias de viajes. Esta es la mirada de transformación digital que nosotros tenemos desde la República Argentina. Muchas gracias, Ricardo. En realidad, sí, es un tema que no podemos ignorar y más bien tenemos que potenciar mucho ahora en ese acercamiento digital. La pandemia nos ha enseñado abruptamente, a golpes, que estos medios son los que debemos de empezar a apostar. Un estudio de la Universidad de Florida, previo a darle el paso a Mariano, indica de que las herramientas virtuales más utilizadas para realizar viajes virtuales son los videos, que los
los ve aproximadamente el 20% de la población en el análisis que hicieron, para motivarse para buscar como un tema de entretenimiento. El otro 20% visita los destinos a través de la realidad virtual como un tema inspiracional y poder generar viajes en un futuro, y un 19% de los mismos a través de redes sociales buscando información sobre los destinos. Y sí, comercialmente es un tema interesantísimo. Les invito y después les compartiré por mail el enlace donde pueden encontrar este estudio muy interesante sobre el turista norteamericano y esta tendencia de los viajes virtuales. Mariano, le doy el paso ahora sí para que nos comente un poco desde allá y ya vamos empezando a cerrar esta fabulosa mañana. Gracias, Cristian. Bueno, este es un tema apasionante, ¿no? La tecnología al servicio del turismo. Y claro, con todo lo que ha ocurrido en la pandemia, ver cómo la tecnología ha ido adquiriendo una relevancia suprema, es verdaderamente desafiante, ¿no? Podríamos pasarnos conversando de esto toda la mañana, porque las fronteras de hacia dónde nos lleva la tecnología son insospechadas, ¿no? Insospechadas. Y lo que empecé diciendo, la tecnología al servicio del turismo, es lo que debemos pensar en cómo lo aprovechamos mejor. Creo que Cristian ha expresado en gran medida el uso que se le debe dar desde la perspectiva de la promoción, de la captación, del poder informar y comunicar al mercado acerca de los destinos. Hemos empezado un programa de digitalización dirigido a pymes y MIPYMES, porque creo que esto es común en América Latina. Un altísimo porcentaje de las empresas, de los emprendimientos turísticos son pymes y MIPYMES. Y hay una brecha digital muy grande. Y esta brecha digital no solo que les desfavorece en su alcance o en su llegada al mercado, ¿no? En darse a conocer, en hacerse visibles, sino que también les vuelve menos competitivos en sus operaciones, en sus transacciones. Entonces, es importantísimo mirar el apoyo que la tecnología ahora puede dar a estos emprendimientos como aliados para que puedan utilizar sus capacidades en beneficio de transformarse en empresas más competitivas, más rentables. Y ahí evidentemente entran en juego otros aspectos que van más allá que meramente el de la comunicación o el de la promoción. Sin embargo, todo lo que significa la acumulación, la generación de información a través de los diferentes medios que tenemos, la captación y la utilización, tiene también un componente importante en la manera como podemos clasificarla, podemos ordenarla y podemos distribuirla para el beneficio y el aprovechamiento de todos. Ese, desde la perspectiva del Ministerio de Turismo, es una responsabilidad muy alta. Y hemos asumido, a partir de este programa de digitalización de las pymes y MIPYMES, como uno de los desafíos grandes que tenemos a partir de esta pandemia. De manera que podamos incorporar a todo el esfuerzo turístico del país, a toda la corriente, hacia maneras más eficientes de la utilización de todas las herramientas que nos va dando la tecnología. Vemos con mucha curiosidad y también con mucho interés de poder activar las nuevas formas de poder relacionarse, ¿no? Que por motivos de la pandemia se están dejando de un lado. Ya no hay más contacto personal o contacto presencial. Todo lo que tenemos que hacer de manera virtual. ¿Cómo poder incorporar la tecnología a estos procesos? Vemos todos los días una cantidad extremadamente alta que ya ni siquiera tiempo tenemos para asistir a todas las invitaciones de seminarios, de presentaciones, de conferencias, de webinars que se vienen realizando, y en donde cada vez aparecen nuevas herramientas, nuevas propuestas. Esto es lo interesante, y poder incorporarlas a la agenda de desarrollo de todas las actividades que nosotros tenemos. Ahí está el desafío. Y yo creo que en este sentido
podemos hacer esfuerzos colaborativos entre los diferentes destinos. Y creo que esa es una facilidad también que a través de la tecnología, como ahora, por ejemplo, nos permite comunicarnos con mucho más celeridad y con mucho más eficacia que lo que lo hacíamos en el pasado. Nos hubiera tomado mucho tiempo el poder habernos reunido y haber creado un espacio. Y yo más bien invito ahora de que podamos hacer un intercambio de avances en el uso de la tecnología a partir o en beneficio del turismo, en donde, dicho sea de paso, estamos trabajando muy cercanamente también con la academia, ¿no? Que creo que es un aliado importante en la formación de los futuros profesionales del turismo, de los futuros actores, ¿no? Que además ya nacen con un chip tecnológico bastante, mucho más desarrollado que el que tenemos personas de generaciones anteriores. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Marisol. En realidad, sí, interesante es el tema de la transformación digital y es, como dice Mariano, de repente una invitación a poder ver ese turismo regional que se puede activar a través de la tecnología. Podríamos hacer un buen piloto con este programa que unifica a varios países de Latinoamérica y entre los cuales están 3 aquí, que es el programa de Capajñán, ¿no? Que es una ruta regional, que además, bueno, faltaría aquí Bolivia y Chile de repente para poder empezar un pequeño borrador, pero sí es importante que podamos darle una visión a la transformación digital. Yo no quiero cortar más su tiempo, en realidad agradecerles por haber estado con nosotros, hemos excedido algunos minutos de tiempo, agradecerles por el tiempo, por toda esta valiosa información que han compartido con nosotros y los invito a despedirse también de nuestra audiencia. Marisol, algunas palabras. Solamente gracias, ha sido un espacio muy rico para poder escucharnos y encontrarnos con Mariano, con Ricardo, contigo, Cristian, y con tu audiencia. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Hasta pronto. Gracias, Marisol. Ricardo, le cedo la palabra ahora. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto encontrar de nuevo a Marisol, conocer a Mariano, y ratifico lo que dice Mariano, ¿no? Esto nos da la posibilidad, la tecnología y la digitalización, de poder encontrarnos casi en forma frecuente. También tomo tus palabras y es algo que lo había mencionado cuando estuvimos incluso con Marisol creo que era en la WTM hace algunas semanas, el proceso de unidad latinoamericana que debemos tener todos, ¿no? Los productos que debemos aprovechar y consecuentemente con lo que decía antes en el estudio de los mercados, nosotros vamos detectando, y es lo que vamos a hacer dentro de pocos tiempo, cuando establezcamos propuestas concretas tanto a Brasil, a Chile, a Perú. ¿Por qué? Y bueno, tenemos, por ejemplo, los Andes, de norte a sur de Latinoamérica. Y tenemos que aprovecharlo como producto para esos mercados lejanos. Tenemos que fortalecernos como región. Tenemos que trabajar en forma conjunta, porque turistas hay para todos los países. El mundo tiene una gran posibilidad y oportunidad para brindarnos turistas a todos los países. Tenemos que trabajar en equipo con esa mirada uniforme hacia esos mercados lejanos donde nos generan, por ejemplo, un gran ingreso en dólares que todos los países siempre estamos necesitando. Tenemos que aprovechar la llegada que en forma natural tienen los turistas. Nosotros con las cataratas del Iguazú en Brasil, con la Patagonia que compartimos con Chile, o como te decía, con los Andes que tenemos con numerosos países, incluso hasta Ecuador, para trabajar en forma conjunta. Y esa mirada es la que tenemos que tener. Y por el otro lado, ser conscientes del trabajo que realizamos en esta coyuntura de la pandemia. Tener en cuenta que esto es una coyuntura. La normalidad regresará cuando exista la vacuna, dentro de 5, 6, 7, 8 meses, pero en algún momento esta pandemia se va a terminar cuando llegue esa vacuna. Y tenemos que estar preparados para esa otra etapa también, porque estamos preparados, lógicamente, para la reapertura de las fronteras, o como mencionaba Mariano, que en el caso de Ecuador comienzan a recibir ya los turistas extranjeros, pero tenemos que estar preparados para los rebrotes que se pueden llegar a producir, como están sucediendo en estos momentos en Europa. Tenemos que estar preparados para las decisiones que tomen los países, como están sucediendo en Europa, donde, por ejemplo, el Reino Unido está imponiendo restricciones a España, Grecia impone restricciones a España, Italia impone restricciones a Grecia. Pero es lo que sucede, no es una descoordinación, es lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia más grande de la historia del mundo, donde no existen antecedentes. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero estemos preparados para esta coyuntura de esta pandemia, para esta
transición hacia la normalidad y estemos preparados para esa normalidad pre-coronavirus que regresará cuando esté la pandemia disponible para todos los habitantes del mundo. Y el último mensaje que podemos emitir desde Argentina es ratificar la decisión de un trabajo conjunto con los países latinoamericanos, tener mucha solidaridad con todos, entendimiento y comprensión. Creo que esa va a ser la única forma que podamos salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Mariano, unas últimas palabras. Gracias, Cristian. Muy brevemente, ha sido un honor compartir con ustedes, Marisol, Ricardo. Gracias, Cristian, por esta ventana. Yo creo que es la manera como podemos expresar y difundir, dispersar nuestro mensaje o nuestros mensajes, nuestras vivencias, nuestras experiencias y también las reflexiones importantes que como ciudadanos, como actores del turismo que llevamos a cuestas una responsabilidad grave, tenemos que dar a los conciudadanos, al continente. Creo que América del Sur es el futuro, pero el futuro también es hoy. Y debemos todos los días trabajar con miras a la construcción de aquel destino que soñamos que puede llegar a ser América del Sur, sobre todo por todas las extraordinarias virtudes que tiene y que posee, que lo hacen único, que lo hacen sorprendente y que además está ahí para responder a lo que los mercados quieren. Espero que lo podamos hacer realidad y confío en que tendré el gusto de una nueva oportunidad para poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Solo darles mi mayor reconocimiento a cada uno de los que estaban con nosotros, Marisol, Ricardo y Mariano, por este compartir. A las personas que han estado en la audiencia, me quedo con unas palabras clave y voy a tomar la palabra de que podamos trabajar en esa unificación de Latinoamérica como un macrodestino que invite a estos viajes de larga distancia y que podamos fortalecer las capacidades de los destinos para precisamente presentar una propuesta consistente tanto en la gestión como en la comercialización y la sostenibilidad de nuestros destinos. Mi compromiso es compartirles más información de lo que serán los Tourist Think que empezaremos a lanzar en septiembre para que puedan conocer un poco de este programa y agradecerles nuevamente a toda la audiencia y a todos los que nos acompañan. Yo doy por concluida esta reunión el día de hoy y siempre muy agradecido. Voy a compartir unos últimos videos inspiracionales sobre los diferentes países que nos han acompañado el día de hoy. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad y muy buenas tardes y gracias por seguirnos. Buenos días todavía, quedan 8 minutos, pero gracias a todos. Gracias. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre, y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida.